Muy bien, entonces en este video vamos a hablar de cuáles son los fármacos antituberculosos con los que contamos. Y pues estos son, básicamente se clasifican en si son de primera línea o si son de segunda línea. Con los que contamos de primera línea son la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida y el etambutol. Y estos son los que usamos siempre en primera instancia. Y los de segunda línea son los aminoglucósidos y quinolonas, que son antibióticos, la etionamida, la tioacetasona, la cicloserina y el ácido paraminosalicílico. Pero, ¿cuál es el problema de estos fármacos de segunda línea? Que producen demasiados efectos adversos, por lo cual no se prefiere comenzar con ellos y realmente su eficacia no es tan alta como si lo es la de los fármacos de primera línea. Entonces, realmente nos vamos a limitar a hablar en este video a los mecanismos de acción y los efectos adversos de los medicamentos de primera línea, ya que estos no son tan frecuentes y cuando se usan en pacientes que tienen tuberculosis resistentes. Okay, entonces, bueno, comencemos hablando de la isoniazida. ¿Cómo funciona esta isoniazida? La isoniazida es una molécula que es un profármaco. Profármaco es aquel fármaco que no está activo en la forma en la que se ingiere. Entonces nosotros le damos el fármaco a esa persona y él llega a la bacteria, llega a acercársele aquí a la bacteria y entra dentro de esa bacteria. Y una vez entra, la bacteria se encarga de activarlo con una enzima que ella tiene. Ella tiene una enzima que se llama la catalasa peroxidasa y una vez entra en interacción con la isoniazida, activa a este fármaco. Una vez se ha activado el fármaco dentro de la micobacteria, lo que hace la isoniazida es inhibir la enzima enoil reductasa y la beta-cetoacil sintetasa, que son responsables de la síntesis de ácidos micólicos. Adicionalmente, inhibe también la dihidrofolato reductasa, que es una enzima que se encarga de que la estructura de toda esta membrana plasmática de la micobacteria se conserve, ¿ok? De que esos lípidos tengan una estructura uniforme y que pueda funcionar correctamente la membrana. Entonces, cuando se inhiben estas enzimas, el resultado final es que se comienza a dañar toda esta envoltura de la micobacteria porque no hay una baja síntesis de ácidos micólicos y la bacteria muere, ¿ok? No tiene cómo formar esa envoltura. ¿Y qué efectos adversos se pueden presentar? Entonces, puede presentarse una neuropatía periférica por déficit de vitamina B6, se ha visto muy asociada al uso de isoniazida a disminución de la vitamina B6, y como la vitamina B6 es necesaria para la síntesis del neurotransmisor GABA, pueden haber alteraciones neurológicas consecuentes, como convulsiones, ataxia, mareo, parestesias, alteraciones psiquiátricas. Y otro de los efectos adversos más frecuentes, no solo para la isoniazida, sino para los antituberculosos en general, es la hepatitis. Pero la hepatitis en este caso se caracteriza exclusivamente por un aumento de las transaminasas. ¿Okay? Ahora, vamos con la rifampicina. La rifampicina, su mecanismo de acción se caracteriza por inactivar la subunidad beta de la enzima ARN polimerasa. Eso quiere decir que no podemos sintetizar ARN, por ende no se puede hacer síntesis de proteínas y finalmente la bacteria no es capaz de sobrevivir porque no tiene cómo hacer síntesis de proteínas. ¿Y qué efectos adversos se pueden producir consecuente a la administración de este fármaco? Se ha descrito un color anaranjado en todas las secreciones corporales, entonces este paciente con rifampicina va de orina y la orina le sale naranja. Se ha descrito también un patrón colestásico producido por la administración del fármaco que lleva a una hepatitis por colangitis y por ictericia. Entonces aquí además de que vamos a ver elevadas las bilirrubinas, también podemos ver elevadas las transaminasas, diferente a la isoniazida donde solo se elevaban las transaminasas, y eritema multiforme. ¿Okay? Estos son los efectos adversos más comunes de la rifampicina. Ahora, la piracinamida tiene un mecanismo de acción un poquito enredado, pero interesante. También es un profármaco, ¿ok? Lo cual quiere decir que tiene que activarse con algo que, o con el cuerpo o que la bacteria le dé. Entonces, en este caso, la enzima piracinamidasa de la bacteria activa el fármaco al convertirlo en ácido piracinoico.
¿ok? Este POA menos es ácido piracinoico. Entonces, veamos aquí más o menos en la imagen cómo funciona esto. Esto está en otro idioma, sí, un poco confuso, pero no encontré otra imagen que pudiera explicar el mecanismo de acción mejor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La piracinamida entra inicialmente aquí dentro de la micobacteria tuberculosa y una vez se encuentra aquí la enzima piracinamidasa, convierte a esa piracinamida en ácido piracinoico. Este ácido piracinoico está cargado negativamente y la bacteria lo expulsa. Entonces, la micobacteria tiene unas bombas de expulsión que le permiten sacar a este POA cargado negativamente. Y una vez el POA cargado negativamente sale al medio ese ácido de la necrosis caseificante, es neutralizado por los protones de ese medio ácido y forma este POA, pero que ya está neutralizado, que no tiene carga, que tiene carga neutra, y como tiene carga neutra puede difundir a través de la membrana y una vez difunde a través de la membrana genera una serie de efectos, como cuáles. Inhibe el sistema Fas1 y la sintasa tipo 1 de ácidos grasos para la síntesis de ácidos micólicos. Entonces hace algo muy parecido a la isoniazida, impide que se dé la síntesis de ácidos micólicos a partir de todo el proceso que les conté. Entonces, si no se producen ácidos micólicos, no se produce envoltura, la bacteria muere. ¿Ok? ¿Y qué efectos adversos tiene? Puede presentarse, se ha descrito una artralgia por hiperuricemia y esto se debe principalmente a que la piracinamida desencadena una disminución de la excreción renal de ácido úrico. Ese ácido úrico se acumula en la sangre, lleva a una hiperuricemia, que finalmente esa urea lleva a una artralgia por hiperuricemia. Y también se ha relacionado con hepatitis ocasional. El etambutol, que es el último del tetraconjugado, a diferencia de los demás, no es un bactericida, es un bacteriostático y su mecanismo de acción consiste en inhibir el arabinosiltransferasa 3, que es una enzima que pone la arabinosa en la pared celular de la envoltura de estas micobacterias tuberculosas. Entonces impedimos que se dé la síntesis de pared celular de la micobacteria con el etambutol. ¿Y cuál es el efecto adverso más común que se ha relacionado con este medicamento? La neuritis óptica retrovulvar. Entonces estos pacientes manejado con etambutol comienzan a tener una pérdida de la visión. Listo, ahora que ya conocemos los fármacos antituberculosos, vamos ya con el video de tratamiento para saber cómo se maneja esta tuberculosis.